3 días de peste en Israel, es un artículo de Bernard Caastar, correspondiente al número 267 de la revista En la calle recta. El segundo domingo del confinamiento a causa de la epidemia del coronavirus escribí una reflexión para la Iglesia Reformada de Mataró, sobre los 3 días de peste en los últimos años del rey David. Una historia que encontramos 2 veces en el Antiguo Testamento, 2 Samuel 24 y 1 Crónicas 21. La historia es esta: David organiza un censo, sin duda para saber cuántos soldados podrá reclutar y cuántos impuestos recaudar. Se impone a Joab, el comandante del ejército, que desaconseja el censo y que incluso lo sabotea, porque no tiene confianza en nuevas aventuras militares. 1 Crónicas 21.6. Detalle difícil. El detalle que hace difícil la historia del censo es la diferencia entre 2 Samuel 24.1 y 1 Crónicas 21.1. ¿Quién es el que incitó a David a organizar el censo, el Señor o el diablo? Los dos textos dan una respuesta diferente, pero espero que la explicación que doy pueda aclararla. Cuando suponemos que el pecado de David en la historia ha sido su orgullo, su altivez, no es difícil comprender el papel del maligno. Sin embargo, ¿cómo puede decirse que el Señor incitó a David? Creo que el sentido de la frase es este: suponiendo que el pecado de David en esta historia es su altivez, que se manifiesta en su política imperial y militarista, parece que el Señor castiga esta altivez de David efectivamente con más de lo mismo. Apocalipsis 10 y 11 advierte: el que es injusto, sea más injusto todavía; el que es inmundo, sea más inmundo todavía; y podemos añadir en base de la historia que estamos leyendo: el que es altivo, sea más altivo todavía. La altivez de David es castigada con más altivez, de modo que no puede pensar en otra cosa que en un ejército más grande, nuevas expediciones militares y en un censo para preparar todo el proyecto. La peste es el momento de reflexión. David es herido en su altivez cuando ve la reducción del pueblo y de su ejército por tantos muertos. 4 perspectivas. Esperando que esta interpretación sea la correcta, quiero señalar 4 perspectivas para ayudarnos en la comprensión de la crisis del coronavirus. 1. El pecado de David era su altivez. ¿Y nosotros? Tuvimos poder para todo, nos atrevimos a todo. No hubo límite. Confiamos en el poder de la ciencia, el poder económico y político para controlar todo. Hasta que todo cambió por la pandemia. Todavía no sabemos qué medidas tendrá, pero ya provoca una crisis sin igual en nuestro mundo. Aprendemos que somos vulnerables e indefensos y que nuestro sistema de organizar el mundo puede derrumbarse de un día para otro. 2. En segundo lugar, pido vuestra atención por el detalle que David, cuando debe decidir qué tipo de catástrofe iba a sufrir, 3 años de hambre, según 2 Samuel 12 y 13 son 7 años, 3 meses de derrotas militares o 3 días de peste, escoge, sin vacilar, la epidemia. Su motivo es que, como dice, caer en las manos de Dios para no caer en mano de hombres. Entiendo esta decisión de David. Aunque todavía no sabemos cuáles serán las consecuencias directas e indirectas de la epidemia, estamos en las manos de Dios. No me atrevo a pensar en caer en manos de hombres. 3. Los dos textos, 2 Samuel 12 y 16, 17 y 1 Crónicas 21.15-17 afirmen el hecho sorprendente que al final el Señor se arrepintió. ¿Puede arrepentirse el Señor de algo? La Biblia dice que es así. En realidad, arrepentirnos es difícil para nosotros. Nos cuesta cambiar nuestro pensar y querer, pero no es difícil para el Señor porque es libre, incluso de sus propios motivos y emociones. Es por esta libertad que puede tomar en consideración otros motivos. Quiso castigar al pueblo, pero cambió de opinión en cuanto a su propia decisión. Véase 1 Samuel 3 y 29, 35, Éxodo 32.14, Amós 7.3 etc. Esperamos en el momento actual en el mismo arrepentimiento de Dios. Sabemos que merecemos su ira, pero esperamos que en medio de su ira se acuerde de su misericordia. Habacuc 3.2, igual que en el tiempo de David. 4. También David se arrepiente: he aquí, yo he pecado, yo he actuado perversamente, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Por favor, sea tu mano contra mí y contra mi casa paterna. 2 Samuel 12 y 17. ¿Cómo vivimos la epidemia?
señalamos solamente la temeridad de nuestra cultura, la culpa y la irresponsabilidad de otros, o reconocemos también nuestra propia culpa. Nosotros, que debemos ser reyes y sacerdotes de Dios en el mundo, Éxodo 19.6, 1 Pedro 2.9, ¿cómo hemos cumplido nuestro llamamiento? ¿Cuáles han sido nuestros motivos y propósitos? Han sido diferentes de la cultura que nos rodea. La epidemia nos invita a reconocer, igual que David, nuestra responsabilidad. ¿Cómo termina la historia? Leemos en 2 Samuel 9 y 25 que el Señor oyó las súplicas de David para el país y cesó la plaga en Israel. Cierto, súplicas a base de sacrificios en un lugar donde luego se construyó el templo. Sacrificios tipológicos que señalaban el sacrificio de Cristo. Esta es nuestra esperanza y oración también, que el Señor a causa de Cristo, cese la epidemia actual y que nos deje empezar de nuevo nuestra vida con Él. Orando por el cumplimiento de la palabra del profeta Isaías, cuando los juicios, las crisis de Dios se manifiestan en la tierra, los habitantes del mundo aprenden justicia, Isaías 26:9.